Muchas gracias, Noelia, por la presentación. Buenos días a todos y gracias por estar aquí o allí, cada uno en su lugar de trabajo, en su casa, escuchando esta presentación de este programa que yo entiendo es muy interesante. Es un programa muy político, pero muy interesante y que ofrece grandes oportunidades de participación para España. Bueno, el equipo ya lo ha presentado tanto Borja como Noelia, por lo tanto lo paso directamente. Y en la estructura de la presentación voy a hablar un poco del contexto político en el que surge este programa. En realidad voy a hacer un pequeño histórico remontándome incluso brevemente hasta el 7º programa marco, porque creo que es interesante conocer cómo se origina, cuál es el origen del programa. Entonces luego hablaré del programa denominado Spirit in Excellence and Widening Participation en Horizonte 2020, que es el origen del programa que hoy nos ocupa, el de Widening en Horizonte Europa, es la continuación. Y el de Horizonte 2020 es el antecedente, ¿no? Y entonces me dedicaré a hablar de las acciones principales de este programa, los destinos 1 y 2, y acabaré hablando también de un proyecto de la Red Transnacional de Puntos Nacionales de Contacto de Widening con información que puede ser de interés para vosotros. Bien, entonces vamos a ver cuáles son los antecedentes de Spirit Excellence and Widening Participation en Horizonte 2020 y de Widening también ahora en Horizonte Europa. Bueno, en primer lugar decir que si habéis participado en diferentes programas marco, partimos de un programa del 7º programa marco, un programa denominado REDPOT, Potencial Regional, en el que se financiaba el acceso a la excelencia científica en regiones de convergencia. Era un programa que no tuvo mucho dinero, bueno, pero que tuvo muchísimo éxito. España consiguió, me parece que fueron 13 proyectos REDPOT, con lo cual se potenció la excelencia en 13 centros españoles de investigación. Este programa, la idea era que continuara porque había tenido muy buena aceptación, los coordinadores de los proyectos estaban muy satisfechos, pero bueno, los países... ¿Sí? Ana, perdón, se nos ha olvidado poner la slide en la cual tienen que lanzarnos todas las preguntas. ¿Me permites que te quite el control un segundo? Sí, Disculpadnos, por cosas supuesto, por del supuesto, directo. por A supuesto. ver, os paso ahora mismo, perdonadnos, ¿eh? Me acabo de caer ahora y ¿dónde vais a lanzar las preguntas? ¿Con este baile de diapositivas que teníamos? Vale, perdonadnos. A ver, se nos ha olvidado solo mencionar que las preguntas las tenéis que lanzar a través de la herramienta de Mentimeter, ¿vale? Para ello, os dejamos en la dirección www.menti.com con el código que veis en la slide. O bien, si os resulta más fácil, podéis leer el código QR, ¿vale? Que os mostramos en la pantalla y os llevará directamente a la aplicación para que nos lancéis todas las preguntas. La dinámica que vamos a seguir es ahora, perdonadme por la interrupción, Ana va a continuar con su presentación. Todas las dudas que os van surgiendo las podéis ir escribiendo y lanzando a esa plataforma para que la última media hora de la jornada podamos dedicarla a leer vuestras preguntas e intentar resolverlas, ¿vale? En caso de que agotemos el tiempo y queden preguntas sin responder, lo que vamos a hacer es elaborar un documento con estas preguntas y las respuestas y os las enviaremos. ¿De acuerdo? Espero que en este tiempo os hayáis conseguido captar el código QR o las diferentes direcciones, ¿vale? Muchísimas gracias. Vale, Ana, pues ahora te paso otra vez el control. Disculpa. Vale. Vale, ahí lo tienes. Bien, perfecto. Voy a compartir. ¿Se ve la pantalla? Perfecto, ¿dónde estabas? Perfecto, gracias Ana, todo tuyo. Gracias. Bueno, entonces, como decía, este programa Red por los países, a mí se me va, no sé por qué, se me va mi presentación, me aparece solo mi imagen. Un segundito, que ahora no sé cómo rescatarla. Vale, no te preocupes. Te cojo el control y te lo vuelvo a dar, ¿vale? Vale. Venga, pon la presentación donde estábamos y yo te lo vuelvo a pasar, ¿vale?
Vale, Yo un ahora segundo. mismo. Es que se me Estamos va. viendo resumen de las medidas de White Street. Sí, tengo que ir hacia atrás todavía. Bien, estábamos aquí, se ve, ¿no? Eso es, se ve perfectamente. Vale, bien, pues entonces, como decía, los países del norte de Europa deciden que las regiones de convergencia tienen que financiarse con los fondos estructurales, consiguen que REDPOT no salga, no aparezca en Horizonte 2020, pero al mismo tiempo los países de la Europa de los 13, los países del este de Europa, liderados por Polonia, mantienen un diálogo y una presión en la Comisión Europea para conseguir que salga un programa específico para, digamos, para ellos, para fortalecer sus sistemas de investigación. Y entonces lo consiguen y este programa es Spreading Excellence and Widening Participation, más conocido, como ha dicho Borja, por Widening. Y así nos vamos a referir a él a partir de ahora. ¿Qué origen tiene? ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, pues hay una serie de disparidades. Según un informe de la Comisión Europea del 2011, hay disparidades a nivel nacional y regional en la investigación de excelencia e innovación en toda Europa, de forma que en los países de la Europa de las 13 hay una serie de obstáculos a la competitividad, crecimiento y creación de empleo. Estas disparidades que hay se deben a cuestiones estructurales del país. Además de eso, estos países de la Europa de los 13, los que entraron en la Unión a partir del 2004, tienen una baja participación en el programa Marco y estos problemas que tienen que deberían de ser, bueno, que deben de ser abordados también a nivel nacional y regional, pues Horizonte 2020 también les ofrece una serie de acciones bajo el objetivo específico de difundir la excelencia y ampliar la participación. Un informe del grupo de expertos de alto nivel del 2014 también habla de las debilidades de los sistemas nacionales de estos países comparados con los países denominados avanzados o que a los cuales vamos a denominar no widening, o sea, países widening y países no widening. Estos países presentan una serie de barreras lingüísticas, desigualdad de tasa de éxito en los instrumentos y las distintas acciones de Horizonte 2020, falta de conexiones profesionales y redes de investigación, falta de universidades y organizaciones de investigación que lideren propuestas, por lo tanto menor calidad. También tienen una baja formación en preparación de propuestas, falta de práctica en gestión de proyectos, en fin, baja actividad en investigación e innovación y pocas opciones para la explotación de resultados de investigación a nivel nacional. Total, que aquí vemos el mapa de la innovación en Europa, entonces vemos que los que tenemos color amarillo seríamos los países innovadores moderados, los que están en verde son digamos, los innovadores potentes o líderes en innovación, y los que tienen un color rojizo serían los innovadores, los países innovadores muy modestos. Entonces, está claro que hay una brecha en innovación, que esa brecha también es una realidad, y que el desempeño en la innovación se ha incrementado en general para la Unión Europea, pero no para algunos Estados miembros. Esto está relacionado también con la participación en programa marco de estos países. Y si miráramos las tablas de la innovación europea, nos encontraríamos que en el cuadro de indicadores de innovación publicado por la OCDE, nos encontraríamos que países como República Checa, Portugal, Estonia o Eslovenia, que serían países widening, tienen un mejor desempeño en innovación que España, o sea que resulta curioso. Bueno, pues los países widening estarían aquí representados en esta gráfica.
enmarcados en ese circulito de color rojo. Son aquellos países que aquí se ve la captación de fondos del séptimo programa marco, que fue muy baja en este caso. Por eso la Comisión lo que pretende es crear un enfoque que esté centrado en ayudar a estos participantes con menos rendimiento en investigación e innovación. Para ello, ¿qué hace en Horizonte 2020? Define un criterio, un indicador de elegibilidad, un indicador denominado Composite, que mide la excelencia en investigación a nivel nacional, estando el umbral al 70% de la media de la Unión Europea. Aplicando este indicador, que ahora veremos qué variables contiene para el cálculo, desarrollado por el Joint Research Center, resultan elegibles para coordinar propuestas para ser beneficiarios de la coordinación de estas propuestas. Resultan como Estados miembros Letonia, Croacia, Lituania, Malta, Eslovaquia, Rumanía, Luxemburgo, marcado en rojo porque esto así su situación cambia en Horizonte Europa, Polonia, Bulgaria, Estonia, Portugal, Eslovenia, Chipre, República Checa y Hungría. Y como países asociados, Albania, Bosnia-Herzegovina, Islas Feroe, Antigua República Yugoslava y Macedonia, Liechtenstein, Moldavia, Armenia, Georgia, Montenegro, Serbia, Turquía, Ucrania y Túnez. Estos son los países elegibles para coordinar las propuestas de las acciones widening. Eso no quiere decir el resto de países no widening, entre los cuales se encuentra España, o se encontraba en Horizonte 2020, ahora hay una parte que son Islas Canarias que sería elegible para coordinar. El resto de países como España o Alemania o Reino Unido o Suecia, Francia, Italia, Grecia en Horizonte 2020 pueden formar parte del consorcio apoyando el desarrollo de la excelencia científica de innovación en los países widening. Aquí en esta diapositiva lo que he pretendido es reflejar las variables que contiene el indicador específico para calcular la elegibilidad en el programa. Está compuesto de una serie de variables, de 4 variables, entre las cuales se encuentran las publicaciones más citadas, todo ello está normalizado, el número de universidades y de instituciones de investigación públicas de clase mundial, las aplicaciones de patentes y las subvenciones de RC recibidas. Y como he dicho, el umbral se sitúa por debajo del 70% de la media de la Unión Europea. En este caso, aplicando este indicador, España no sale elegible para coordinar. ¿Cuáles son las medidas de widening en Horizonte 2020? Bueno, pues para aumentar la excelencia científica y la innovación de estos países, widening saca una serie de medidas centrales, las principales, que son teaming, las acciones teaming, las twinning, las ERA-Share, con un presupuesto total en Horizonte 2020 de aproximadamente 900 millones de euros. Pero ¿qué pasa cuando llegamos al final de Horizonte 2020? Pues nos encontramos que tenemos una situación similar a la que teníamos al comienzo del programa, es decir, que para estos países la situación ha mejorado ligeramente, pero el problema no se ha resuelto. De forma que bueno, pues esa dicotomía entre la Europa de los 13 y los 15 parece ser que se está difuminando, pero todavía persiste. Y luego, pues hay, claro, en el grupo de los 13, en cuanto a éxito de participación, hay países como Estonia, Eslovenia o Chipre que superan por mucho a algunos países de la Europa de los 15. Y además en los países de la Europa de los 15 hay, en algunos casos, fuertes disparidades regionales en el desempeño de investigación e innovación. O sea, todo esto nos llevaría a concluir que este programa tendría que salir a nivel regional, la elegibilidad tendría que ser a nivel regional, como fue en el caso de RECPOT en séptimo programa marco, de tal forma que incluso Alemania, que es un país rico, tenía una región
una región que es más pobre y que era elegible para coordinar los proyectos. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué aprendimos de la evaluación intermedia de Horizonte 2020? Aprendimos que estas acciones, los aspectos positivos era que el establecimiento de colaboraciones era el resultado más importante alcanzado o mencionado por los coordinadores de los proyectos, y que las capacidades de la institución que lideraba el consorcio, la coordinadora, la del país Widening, esas capacidades para el networking y la captación de financiación internacional aumentaron. Como aspectos negativos, y todo esto lo menciono porque se tiene en cuenta a la hora de elaborar el programa Widening en Horizonte Europa, es que, según los coordinadores de los proyectos, sería necesario poder cubrir los costes de investigación. ¿Por qué? Porque todo esto son acciones de coordinación y apoyo, que lo que financian son costes relacionados con intercambios de personal, con organización de workshops, conferencias, cursos de verano, actividades de difusión o divulgación, pero no investigación en sí misma. Entonces eso sería, los coordinadores presionaron mucho para que se pudieran cubrir de alguna forma costes de investigación. Y otro de los aspectos negativos es que algunas de las instituciones coordinadoras gestionan por primera vez un gran proyecto europeo, y eso en ese sentido ha sido un poco desastre porque no sabían cómo gestionar un proyecto de estas características. Bueno, pues a la vista de los resultados que ahora veremos más adelante de Horizonte 2020, podríamos decir que las ventajas de participación para España como país no widening son un incremento de la competitividad, la posibilidad de colaboración con entidades de otros países y en redes internacionales, es decir, la internacionalización o aumento de la internacionalización del organismo. Por supuesto, un acceso a información privilegiada a nivel europeo y a nuevos conocimientos. Mejora de la imagen de la entidad, la visibilidad y prestigio aumentan muchísimo cuando un país actúa, digamos, en estos proyectos como un líder a nivel internacional en un tema específico, apoyando el desarrollo de excelencia científica en un país widening. Y la apertura a nuevos mercados. Cuando digo nuevos mercados, pues no parece que aquí el mercado con la Europa del Este sea muy amplio. En cambio, Alemania tradicionalmente tiene este mercado muy trillado por cuestiones históricas del pasado, y bueno, ha tenido un éxito, una participación elevadísima apoyando proyectos de países widening y por tanto una captación de fondos enorme. Bien, pues entonces llegamos a widening en Horizonte Europa y nos encontramos, bueno, ya ha sido mencionado tanto por Borja como por Noelia. Tenemos el programa transversal, ampliar la participación y fortalecer el espacio europeo de investigación. Y aquí tenemos dos partes. Tenemos la parte de ampliar la participación y difundir la excelencia, que es la que nos centramos hoy, y mañana se hablará de reformar y mejorar el sistema europeo de investigación e innovación. Bien, pues en Horizonte Europa se triplica el presupuesto, se triplica o un poco más el presupuesto dedicado al programa Widening. El objetivo sigue siendo el mismo, reducir las disparidades, esa brecha que hay en rendimiento de investigación e innovación en la Unión Europea, intercambiando el conocimiento y experiencia y explotando al máximo el potencial del talento europeo. La Comisión considera que el fortalecimiento de la ciencia y la innovación es un proceso inclusivo en el que deben de participar todos los países, ya que las disparidades en Europa persisten, por lo tanto quedan todavía importantes retos por abordar, y esto la Comisión considera que compartir la excelencia significa una responsabilidad compartida y al mismo tiempo beneficios compartidos. Bueno, entonces, ¿cómo se estructura o se genera widening en Horizonte Europa?
Este programa en Horizonte Europa, programa Widening, está construido sobre la experiencia y lecciones aprendidas de Horizonte 2020. En el programa continuarán las acciones centrales de Widening, con algunas mejoras que pasaremos a mencionar. Bueno, cuando describamos estas acciones son las acciones teaming, las acciones twinning y las EDH. Hay un incremento de presupuesto, prácticamente, bueno, se triplica. Tenemos diferentes instrumentos, no solamente acciones centrales, sino otros instrumentos nuevos. El indicador de elegibilidad que antes he mencionado con sus 4 variables se modifica y aborda dimensiones del rendimiento económico, del PIB, el rendimiento de la investigación y el rendimiento de la innovación de forma combinada y atendiendo al tamaño de los países. Entonces, al introducir el rendimiento económico, el PIB, nos sacamos Luxemburgo, sale Luxemburgo y tenemos que entra Grecia. Por lo tanto, la lista fija de países elegibles de Estados miembros para coordinar propuestas serían los de la Europa de los 13, más Portugal, más Grecia. Esto basado en estos nuevos indicadores. Pero asimismo, una de las novedades estrella que ha comentado ya Borja es que las regiones ultraperiféricas pasan a ser elegibles para coordinar sobre la base del artículo 349 del Tratado de Fundación de la Unión Europea. Es decir, que en este momento nosotros tenemos las Islas Canarias que serían consideradas como un país, una región, en este caso widening, con posibilidad de coordinar propuestas. El programa está más conectado que anteriormente con las prioridades de las estrategias de especialización inteligente, o sea, es que tiene realmente una componente regional importante. Y habrá un refuerzo de sinergias con otros fondos, con fondos estructurales, con las misiones, con la estrategia de especialización inteligente, con Erasmus+, etcétera. Bien, entonces vamos a pasar ya a ver a describir cuáles son las acciones y ver qué oportunidades tenemos en las mismas. Empezamos por el destino 1, mejorando el acceso a la excelencia. El destino 1 pues sería una serie de acciones cuyo objetivo final es mejorar el acceso a esa excelencia científica. Entonces tenemos estas acciones, las acciones que he mencionado antes, centrales dos de las acciones centrales que había en Horizonte 2020, Teaming for Excellence and Twinning, más una convocatoria Twinning, una acción Twinning dedicada específicamente a los países de los Balcanes occidentales, que contribuirá a una amplia iniciativa política de apoyo a estos países, a Albania, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro, República del Norte de Macedonia y República de Serbia. Esto tiene como objetivo pues, una recuperación económica de esa zona. Entonces tenemos las acciones twinning y además hay unas acciones twinning específicas para los países de los Balcanes occidentales. Después tenemos los Excellence Hubs y la European Excellence Initiative for Higher Education Institution y la HOPO Facility. Entonces tenemos las dos primeras son acciones que vienen ya de Horizonte 2020 con algo donde se introducen algunas mejoras y las otras 3 son acciones nuevas. Vamos a empezar por las acciones teaming. ¿Qué es teaming? Las acciones teaming financian la creación de nuevos centros de excelencia o una mejora importante en los centros de excelencia que ya existen en países y regiones con bajo rendimiento en I+D+I y en un área científica específica. En los socios, en la propuesta, tendríamos 2 partes. La primera sería la organización participante de un país widening, un país con bajo rendimiento en investigación e innovación, ya sea Estado miembro o país asociado, que sería el coordinador. Podría ser una autoridad regional nacional, una agencia de financiación de la investigación a nivel nacional o regional, o una universidad o centro de investigación. Y entonces la segunda parte sería como mínimo
una institución con reputación internacional de excelencia en investigación e innovación, ya sea pública o privada, o un consorcio de este tipo de instituciones de los países, Estados miembros o países asociados. Bien, en este caso concreto, si nos centramos en España, Islas Canarias ha pasado a ser elegible para poder coordinar, o sea que podría ser la receptora de la creación de un centro de excelencia o actualización de uno ya existente. Y España, el resto de España, formaría parte de la parte 2. De la institución con reputación internacional de excelencia en investigación e innovación, que va a apoyar el desarrollo de la excelencia científica y la innovación en un país widening. Bien, ¿cómo se desarrollan estas acciones? Entonces, ¿cómo se preparan las propuestas? Las propuestas se preparan en 2 fases. Son acciones de coordinación y apoyo, como he dicho. Entonces, en la primera fase lo que tenemos es que presentar 10 páginas donde lo que se va a evaluar es la excelencia y el enfoque conceptual del nuevo centro de excelencia. Hay que presentar la visión estratégica de cómo desarrollar la excelencia científica y de innovación a largo plazo del futuro centro e indicar cómo vamos a garantizar financiación complementaria y la autonomía del centro. Bueno, vamos a hablar de la financiación complementaria. Estas acciones teaming pueden recibir del programa Horizonte Europa entre 8 y 15 millones de euros, pero hay una obligación y un compromiso que además debe de aparecer reflejado en la propuesta por parte de las autoridades regionales, nacionales o de fondos privados de contribuir como mínimo con la misma cantidad que nos aporta, que nos da Horizonte Europa. Es decir, que si hemos solicitado a la Comisión 8 millones de euros, tenemos que justificar que vamos a recibir otros 8 millones de euros de fondos estructurales, los fondos de adhesión IPA para estados asociados o fondos privados, ¿vale? Entonces, en la primera fase debemos de indicar cómo se va a garantizar la financiación complementaria y la autonomía del centro, porque el centro tiene que ser autónomo, tiene que tener autonomía a nivel financiero y de organización, y además indicar los recursos humanos que se van a reclutar y cómo se van a mantener en el tiempo. Claro, no podemos dotar de personal el centro de excelencia y cuando acabe la financiación de la Comisión de Horizonte Europa, entonces se acabó el contrato. Entonces hay que demostrar la sostenibilidad del proyecto del Centro de Excelencia en el tiempo. Además, hay que demostrar que el proyecto se basa en una verdadera empresa conjunta entre las partes y es muy, muy importante elegir muy bien los socios que nos van a apoyar en el desarrollo de la excelencia científica. Es muy importante y tienen que ser realmente con un liderazgo a nivel internacional en el área científica específica, muy bien demostrado. Bien, entonces tendríamos en la fase 2, que la propuesta ya se desarrolla mucho más, se incluye un plan de inversiones, el compromiso financiero del país, que es lo que he mencionado a través de fondos de políticas de cohesión, fondos de adhesión IPA o fondos privados. Y aunque estamos hablando de una acción de coordinación y apoyo, debido a todas las protestas que hubo en Horizonte 2020, se acepta una componente de investigación que no exceda del 10% del presupuesto que viene de Horizonte Europa para desarrollar pequeños proyectos de investigación, pues que sea el desarrollo de metodologías, puesta a punto de algunos equipamientos para alguna técnica específica, en fin, diferentes tipos de pequeños proyectos de investigación. Como la financiación aquí es elevada, un 10%, bueno, pues es una cantidad razonable. Entonces, los costes elegibles en las acciones teaming son los costes de personal, costes operacionales y administrativos, que se puede comprar algún pequeño equipamiento, siempre demostrando muy bien que es necesario,
los costes de intercambios de personal, de formación, capacity building, gastos de viaje, costes asociados a transmisión de experiencia y acceso a recursos físicos humanos, en fin, todos los costes que admiten una relación de todos los costes de las acciones de coordinación y apoyo, y además, finalmente, como he mencionado antes, los costes de investigación no superiores al 10% del presupuesto de Horizonte Europa. Bien, esto son las estadísticas de teaming en Horizonte 2020. Aquí lo único que quiero lo que quiero que observéis o que miréis más despacio cuando tengáis la presentación es el anillo interior. En la financiación asignada a los participantes seleccionados. Entonces tenemos en rojo tenemos los países widening, y esta zona de amarillo tenemos los países no widening. Entonces, quiero que veáis cómo Alemania y el Reino Unido han captado un 6,5% y un 5,5% respectivamente de los fondos de las acciones teaming en Horizonte 2020, siendo en algún caso superior la captación de fondos a países widening. Estonia ha captado solamente un 2,4%. Es decir, son países que tienen un mercado muy trillado en estos países, o que también lo trabajan mucho y ven oportunidades en ello. Factores clave de éxito de las acciones teaming están basados en los resultados de Horizonte 2020 y las evaluaciones de las distintas propuestas teaming en Horizonte 2020. Es importante, como he mencionado antes, la cuidadosa selección de los socios de alta calidad. Muy importante también que se demuestre cómo se van a transferir los resultados de investigación directamente a la práctica para que puedan ser trasladados a productos y servicios para la sociedad. Hay que hablar también, mencionar cómo se va a fomentar el crecimiento del emprendimiento y el empleo a nivel regional, en la zona donde se crea el centro de excelencia, que será un centro de excelencia a nivel europeo e internacional. Debe de tener una grandísima relevancia a nivel internacional, ser como un faro guía, ¿no? en un área científica específica. Bueno, hay que involucrarse en la creación de ecosistemas en la región o país, claro, atraer relaciones con empresas, las administraciones, en fin, el modelo de la cuádruple hélice. Tener una visión clara de cómo vemos el centro de excelencia en el futuro. Es una pena porque hay centros de excelencia que fueron creados, por ejemplo, en el programa RedPod, que hoy día ya no hay nada. Se acabó la financiación del programa Marco y ya no ha habido más financiación y, bueno, ya han desaparecido. Y eso es una pena. Entonces hay que evaluar muy bien cómo vamos a conseguir la sostenibilidad del centro de excelencia en el futuro. Los factores que influyen en el alto potencial de impacto del proyecto hay que mencionarlos, tanto el impacto social como el impacto económico, también el impacto científico. Y otro ingrediente clave también es el alto potencial de incremento de las áreas de investigación e innovación y el apoyo del gobierno regional y nacional. Bien, pasamos ahora a decir que en todo Horizonte 2020 España ha participado en 2 acciones teaming. Y pasamos ahora a las acciones twinning. Los objetivos de estas acciones, que fueron también acciones centrales en Horizonte 2020, es fortalecer en un campo determinado la investigación de una universidad o bien un organismo de investigación de un país widening. Vamos por la mitad. Vale, gracias, Noelia. A través de la unión con al menos 2 socios europeos, ya sean Estados miembros o asociados, diferentes al de coordinador, con un liderazgo internacional demostrado.
Tenemos que reforzar la capacidad científica y tecnológica de las instituciones, por supuesto centrándonos en la institución del país widening, y aumentar el perfil de investigación de la institución y de los investigadores. Para ello, las propuestas deben de describir la estrategia científica para intensificar y estimular la excelencia y capacidad de innovación en un área determinada y también demostrar la calidad científica de los socios que se involucran en la propuesta. Los costes elegibles son los asociados a una acción de coordinación y apoyo, las visitas de expertos, formación de corta duración, talleres y conferencias, actividades tipo campus de verano, actividades de difusión y divulgación, intercambios de personal, bueno, por supuesto, gastos de administración, gestión y coordinación. Y en este caso, bueno, impresionante, costes asociados a investigación hasta un 30% del presupuesto total. Ha aceptado la comisión finalmente para poder desarrollar dentro de la acción del proyecto pequeños proyectos de investigación. Ojo que las infraestructuras y la contratación de nuevo personal no es financiado, no es elegible. Lo digo porque en otro Infoday me preguntaron sobre los costes de personal y alguien, bueno, lo veremos al final este tema. El impacto esperado es pues el desarrollo de la investigación de excelencia en el área científica seleccionada, la mejora de la capacidad para obtener éxito en la captación de financiación competitiva, por supuesto el aumento de la reputación y atractivo del centro, establecimiento de redes de trabajo. Bueno, todos estos los beneficios deben de ser indicados en la propuesta, pero para todos los participantes, no solo para el país widening, sino para el país no widening. Otro impacto esperado es el refuerzo en las capacidades de gestión de la institución y para ello hay que crear un paquete de trabajo dedicado a eso, a reforzar las capacidades de gestión. Hay que demostrar la sostenibilidad al finalizar la financiación bueno, aquí pone Horizonte 2020, es Horizonte Europa, y ilustrar todo el potencial impacto del centro por un número de indicadores. Factores clave de éxito de estas acciones, aunque no se exige, es conveniente prestar análisis DAFO. Hay que definir claramente la estrategia científica a la excelencia, hacia la excelencia en el área relevante que hemos elegido de investigación y, bueno, reflejar si ya hay algunos acuerdos iniciados, eso es importante, para formular proyectos de investigación o conjuntos con los socios o demostrar que ya hay proyectos en curso. O sea que hay una pequeña relación incipiente, como mínimo incipiente, entre el consorcio. Importante también involucrar en el proyecto a Early Stage Researchers, dedicar un paquete de trabajo a actividades dirigidas a aumentar las capacidades de gestión del coordinador, mostrar muy bien la calidad científica de los Advanced Partners o no Widening Partners y resaltar el impacto esperado en la institución del Widening Country basándose en indicadores específicos. Igual que en las acciones teaming, aquí he querido reflejar lo mismo, que se vea como países como Reino Unido o Alemania han captado más fondos que países países widening en estas acciones. Bueno, es decir que en estas acciones Twinning, España consiguió 39 proyectos en Horizonte, participación en 39 proyectos en Horizonte 2020. Bien, entonces pasamos ahora a otra de las acciones, nuevas acciones en Horizonte Europa, nuevas acciones en Widening, en el programa Widening. Tenemos los Excellent Hubs, cuyo objetivo político, estos se centran principalmente en la innovación. El objetivo político es fomentar la excelencia en la innovación en ecosistemas de innovación locales o regionales, mejorar los vínculos entre la ciencia y las empresas. Digamos, esto tiene una dimensión regional de widening. Se trata de crear asociaciones estratégicas de al menos 2 ecosistemas de innovación de países widening con la posibilidad de que participe también algún ecosistema de un país no widening
siempre demostrando el valor añadido de su participación. Son ecosistemas, ¿por qué tienen dimensión regional? Porque son ecosistemas de innovación desarrollados a nivel regional y que están alineados con las RIS, las estrategias de especialización inteligente, y conectados a nivel europeo. Tienen que elaborar estrategias conjuntas de investigación e innovación alineadas con estas prioridades nacionales, regionales y europeas, y en cada ecosistema tiene que incluir el modelo de la cuádruple hélice, 4 categorías de actores: empresas, instituciones académicas, autoridades públicas y actores sociales. Bien, la otra de las acciones nuevas es la de desarrollo de capacidades para reforzar universidades y cooperación con los ecosistemas centrales. El objetivo de esta acción es fortalecer capacidades de las universidades mediante cooperación entre universidades de un país widening o de diferentes países, vinculándolas con instituciones de prestigio internacional de los Estados miembros o países asociados diferentes. Esta es una convocatoria, se trata de una convocatoria preparatoria para Erasmus+. Estaría dirigida principalmente a preparar consorcios con países widening para entrenarse para preparar propuestas exitosas en las European University Initiative Calls de Erasmus+. Y la idea es practicar trabajando juntos en el proyecto, si se consigue la financiación en el proyecto, y ser capaces de prepararse para competir en estas iniciativas de universidades europeas. En este caso concreto, todo consorcio que no se presentó o que no tuvo éxito en la convocatoria de las iniciativas de universidades europeas de Erasmus+ sería el grupo objetivo de esta convocatoria. Sin embargo, aquellos que tuvieron éxito y que tuvieron financiación en la convocatoria de Erasmus+ pueden participar, pero no recibirían fondos. Los resultados que se esperan es una cooperación integrada, el proceso de transformación institucional y modernización de las universidades, aumentar la excelencia, la competitividad mundial y el atractivo general de estas universidades para talentos, así como las inversiones internacionales, y contribuir a una cartera de modelos de cooperación exitosos para modernización, transformación a nivel de investigación e innovación en sinergia con la dimensión educativa de las universidades. Tercera acción nueva en este destino 1 que se plantea como nueva en Horizonte Europa, el esquema Hop-on de incentivos y establecimiento de contactos. El objetivo de esta acción es mejorar la inclusión de instituciones de investigación de países widening en proyectos colaborativos de I+D de programa marco, aumentar la visibilidad, mejorar la circulación del conocimiento, reducir la falta de participación de países widening en áreas específicas y abrir los hilos de los clubes establecidos, es decir, de esos consorcios ya formados que no se abren a ningún socio nuevo y romper, digamos, esos clubes que preestablecidos. Entonces, esta propuesta de este esquema Hop-on debe ser presentada por el coordinador de un consorcio financiado en el marco del Pilar 2 de Horizonte Europa, con un acuerdo de subvención en vigor y que no tenga ningún participante de un país widening. Entonces surge en un momento determinado la idoneidad para el proyecto de realizar una tarea adicional, y entonces para ello en ese caso se encuentra que hay un país widening, un organismo de un país widening que puede realizar esa tarea, y hay que demostrar, bueno, pues la capacidad de ese socio la idoneidad del socio para realizar esa tarea adicional. Entonces, las propuestas se preparan, incluyendo la adhesión del socio adicional de un país widening. Ojo, que si tenemos antes de comenzar el proyecto en mente un país widening que puede realizar una actividad, lo que tenemos que hacer es meterle en el consorcio, no esperar a tener
ya el acuerdo de subvención firmado, que arranque el proyecto y entonces, digamos, incluir al país Widening. Hay que meterle directamente en el consorcio si está al principio. Bien, y entonces pasamos ya al destino 2, ampliar la participación y difundir la excelencia. Uy, perdón, de atraer y movilizar los mejores talentos. Bien, entonces, los objetivos son, en este caso, de atraer y movilizar talentos excelentes, es el promover reformas en instituciones de investigación, tener la posibilidad de utilizar mejor las infraestructuras de investigación existentes y poblarlas de talentos excelentes, atraer a talentos de primera clase, revertir fuga de cerebros, mejorar vínculos entre el mundo académico y el empresarial y promover la libre circulación de los conocimientos y competencias en consonancia con las prioridades del espacio europeo de investigación. Las acciones que tenemos aquí son una de las acciones centrales de Widening en el Horizonte 2020, los ERA Chairs, las cátedras del Espacio Europeo de Investigación, y después tenemos los ERA Fellowship y los ERA Talents. Vamos a empezar por las acciones ERA Chair, que, bueno, seguramente la mayoría sabéis, son posiciones establecidas dentro de universidades o bien otras instituciones de investigación que tienen un potencial demostrado y un plan concreto para el desarrollo de excelencia científica y que están abiertas para destacados investigadores y gestores de investigación. El traer a destacados investigadores y gestores de investigación a una de estas instituciones le va a permitir desarrollar el nivel de excelencia requerido para competir internacionalmente en un campo particular. Pero para ello las instituciones deben de permitir que el ERA-Chair promueva cambios estructurales para alcanzar la excelencia de acuerdo a una base sostenible, con continuidad. Los ERA-Chair las ERA-Chair pueden ser en cualquier campo científico de investigación e innovación, esperando que estén en línea con las estrategias de especialización inteligente. Se deben incluir medidas para fomentar el cumplimiento con las prioridades del espacio europeo de investigación, la contratación abierta, revisión por pares, equilibrio de género, etc. Y hay que incluir un plan para aumentar la capacidad investigadora, del centro, con una descripción de las inversiones necesarias en instalaciones e infraestructuras. Bien, pues ¿cuáles son los costes elegibles de las ERA-Chair? Son los salarios del ERA-Chair y de su equipo que van a ser contratados, la contribución del centro con medidas que traten de facilitar los cambios estructurales en la institución. Los costes pueden incluir formación, reuniones, publicación científica, patentes, consumibles y equipamiento, etc. Y como novedad también son elegibles los costes de investigación hasta un máximo de un 10% del presupuesto total. Es una novedad también interesante. El titular debe ser un destacado investigador y gestor de investigación. La designación debe seguir un proceso de contratación abierto y basado en méritos. El ERA-Chair tendrá una posición a tiempo completo. La institución debe asegurar la autonomía para el ERA-Chair y su equipo y pueden ser de cualquier nacionalidad. Y como novedades, ¿qué ocurría en Horizonte 2020? Que el país, por ejemplo, Estonia, ganaba una acción ERA-Chair, conseguía un proyecto ERA-Chair. Entonces ahora publicaba el contrato en Eurases, por ejemplo, para buscar un ERA-Chair que se quisiera ir a Tallinn. Entonces no se encontraban. Muchos ERA-Chair se fueron a Portugal, pero claro, prefieren irse a Portugal antes que a Estonia. Entonces, para evitar ese problema, porque pasó mucho tiempo en muchos casos para poder encontrar un ERA-Chair, para evitar ese problema, el ERA-Chair ya tiene que estar preseleccionado cuando se presenta la propuesta. Entonces, se añade un currículum simplificado y una carta en compromiso del ERA-Chair de aceptar el contrato si sale el proyecto. Asimismo, hay que presentar una carta en la institución coordinadora en la que se compromete a dar al ERA-Chair el apoyo necesario. Los miembros del equipo deben de seguir un proceso. Para los miembros del equipo se debe
seguir un proceso de contratación abierto. Y otra novedad es que podrá incluir otro beneficiario, es decir, que estas acciones pueden ser monobeneficiarias, pero también, por ejemplo, el empleador actual del posible titular del ERACHER de cualquier país, excepto del coordinador, puede ser beneficiario de esta ayuda también, proporcionando un apoyo adicional. Es decir, que si en España se presenta un investigador, se presenta como ERACHER en un proyecto, por ejemplo, de Croacia, pues la institución a la que pertenece ese futuro ERACHER podría participar también en el proyecto. Es interesante, o sea que ya no es una acción monobeneficiaria, sino que puede ser también de a dos. Y bueno, es importante garantizar la sostenibilidad del grupo de investigación de excelencia creado, por supuesto. Este sería un ejemplo de una convocatoria. Yo creo que esta era también para, parece que era, no recuerdo ahora, no lo veo bien, para Estonia también. Se publican en Eurases, lo digo porque es una oportunidad también para investigadores ver las diferentes ofertas que hay de contratación de ERACHER y irse unos años a uno de estos países. Y aquí, pues como decía, se puede ver que Portugal ha captado el 27% de los fondos de ERACHER. Bueno, Estonia le va muy cerca, captó el 24%. Aquí no aparecería España, puesto que al ser una acción monobeneficiaria solamente para el coordinador, España no podía participar. Bien, entonces pasamos a la siguiente de las acciones, a los SERA Fellowship, que el objetivo es atraer talentos de investigación e innovación a las instituciones de los Widening Countries. Hubo una experiencia piloto, las Widening Fellowship del Horizonte 2020. Se financian propuestas con una organización anfitriona ubicada en un país de Widening y esto se aparece publicado en el programa de trabajo de las acciones Marie Curie. Se aplican los criterios normales de adjudicación, puntuación y umbrales para las acciones Marie Curie. Y en Horizonte Europa, estos ERA Fellowship serían los Postdoctoral Fellowship de las acciones Marie Curie. Si veis el programa de trabajo, si leéis el programa de trabajo de las acciones Marie Curie o contactáis con los compañeros de puntos nacionales de contacto de estas acciones, os pueden dar información. Cuando se presenta una propuesta, ¿cómo van estas acciones? Cuando se presenta una propuesta en las acciones Marie Curie, se puede optar por un país widening directamente o bien optar por un país de no widening y marcar una casilla o bueno, algo así en donde se indica que si se pasan todos los umbrales pero la propuesta no es financiada porque no hay fondos, en ese caso el futuro el becario postdoctoral podría optar con presupuesto de widening a ocupar una plaza en un país widening. Entonces, de esa forma, pues tiene dos oportunidades. Y ya por último estarían los ERA Talents, cuyo objetivo está también, las acciones ERA Talents, es la de atraer más talentos en investigación e innovación a las instituciones de los Widening Countries, ofreciendo ayudas competitivas y buenas condiciones de empleo. Pero estas acciones están todavía pendientes de los resultados de un estudio de la Comisión Europea sobre circulación de cerebros. O sea que de momento podemos decir que el objetivo es el mismo en este destino 2, pero no tenemos más información. Bueno, pues en esta tabla aparecen la apertura de convocatorias, las fechas de apertura, las fechas de cierre, el presupuesto total para cada convocatoria, la contribución que se espera de la Unión Europea y en base a eso la estimación del número de proyectos que se van a financiar. Ojo con las acciones Twinning que se van a financiar, se espera que se financien alrededor de 100 proyectos y creo que es una muy buena oportunidad para presentarse. Entonces, aquí en la última columna aparece la duración de la financiación de la comisión y bueno, a ver, las acciones Twinning se abren el 20 de julio, o sea, queda poquito
y se cerrarían el 18 de enero de 2022. O sea, hay tiempo suficiente para preparar un buen proyecto, así es que yo empezaría a tirar de contactos. Se espera también que se financien 12 acciones teaming, la creación de 12 centros de excelencia. Interesante también, ya sé de algún caso que se están preparando tanto para coordinar en Islas Canarias como para participar como apoyo al desarrollo de excelencia científica en España. Y bueno, pues plantearos ir pensando qué contactos tenéis, qué consorcio podéis formar, cuál es la propuesta la acción que más os interesaría o que se... Yo normalmente a gente que no ha participado en nada de esto les recomendaría empezar por las acciones twinning, empezar por una acción twinning y de ahí pasar a algo más grande, como pueden ser las teaming más adelante. En fin, yo creo que twinning ahora va a ser una buena oportunidad. Después tenemos otras acciones que no están sujetas a convocatorias de propuestas, que son las acciones COS, que lleva mi compañera Noelia Romero, que es coordinadora nacional de COS. Y luego está el proyecto de la red de puntos nacionales de contacto de Widening, que aquí muestro el proyecto imágenes de la web del proyecto de la red de NCPs de Horizonte 2020, que todavía está activa y de donde podéis descargar información. Es también una acción de coordinación y apoyo. Participan 17 miembros de Estados miembros y países asociados. Y esta es la distribución geográfica de los participantes en el proyecto. Bueno, yo estoy contentísima de haberme involucrado en este proyecto, aparte de que se aprende muchísimo, se intercambian muchas ideas, se crean consorcios, en fin, cualquier cosa que necesitéis, que tengáis que no podamos resolver aquí, pues a través de la red de NCP siempre hay alguien que ayuda. En fin, es muy interesante. Y documentos de interés. Aquí tenemos unos documentos de interés. Los dos de la izquierda son documentos de la Comisión Europea que yo creo que son interesantes para leer. Como es un programa muy político, hay que leer documentos de política de la Comisión. Entonces está este de reducir la brecha en investigación e innovación. Y muy interesante también la evaluación intermedia, el documento sobre la evaluación intermedia de Horizonte 2020. Y ya en nuestra web, la web del proyecto de red de NCPs, aquí tenéis el enlace a las publicaciones de los proyectos. Podéis encontrar este documento que aparece aquí arriba, que es un benchmarking de los centros, digamos, de excelencia existentes en Europa antes del programa Widening. Entonces aquí yo conseguí meter un proyecto RedPod, un centro de excelencia en un proyecto RedPod del proyecto BioCaps de la Universidad de Vigo. Después tenemos algunos documentos muy interesantes, por ejemplo, para elaborar la preparación de propuestas. Aquí a la derecha tenemos la newsletter en la que se publica un artículo sobre los errores más frecuentes en la preparación de propuestas twinning, que ayuda mucho en la presentación. Y también acabamos de publicar recientemente un libro sobre historias, casos de éxito, que también es un documento que ayudaría, que es muy interesante, se puede descargar en versión electrónica, igual que todo lo demás, todas las publicaciones del proyecto. Ayuda bastante a la preparación de las propuestas, porque también se hace una pequeña entrevista, hechas preguntas a los coordinadores de los proyectos y bueno, pues se habla de los proyectos, de cómo y de las ventajas de la participación, etcétera. Entonces, interesante echar un vistazo a todos estos documentos. Las ventajas de la participación para España ya las he mencionado antes, las vuelvo a repetir: incremento de la competitividad,
colaboración con entidades de otros países y aumento de la internacionalización, ¿no? Acceso a nuevos conocimientos, la mejora de la imagen, visibilidad y prestigio y la apertura a nuevos mercados. Y bien, con todo esto, bueno, pues a ver, contactos y documentos de ayuda para preparar una propuesta. Tenemos el programa, nos debemos de leer el programa de trabajo, los documentos de preguntas frecuentes que también se publican en el Funding and Tender Portals, la página web de nuestro proyecto donde se pueden descargar documentos, las páginas web nacionales de Horizonte Europa, que ya ha mencionado antes Noelia, la plantilla de la propuesta, hay que tenerla también y para saber qué es lo que tenemos que preparar. Y si tenemos de todas formas preguntas sin resolver, pues dirigirnos al punto nacional de contacto. Bien, y esto era, bueno, esto ya lo presentó Noelia, era el equipo y la dirección de correo genérica de contacto.